Ministerio de Justicia. Cuando cambiamos, todo se transforma. Cordial saludo y muy bienvenidos a esta jornada de capacitación, este diplomado en conciliación en Derecho. Mi nombre es Julio Roberto Reyes Rojas, soy abogado, conciliador del Centro de Conciliación en Asuntos Civiles y Comerciales de la Procuraduría General de la Nación, con sede en Bogotá. Y voy a tener a cargo este curso, este módulo, que busca o pretende identificar cuáles son los asuntos conciliables y cuáles son aquellos temas en los que definitivamente no es posible conciliar y las razones y el fundamento para ello. Vamos a tener entonces una sesión de 4 horas. En principio vamos a hacer una introducción general respecto de nociones generales, de aspectos básicos sobre lo que es la conciliación y algunos institutos jurídicos que tienen una relación inherente, inescindible, directa con el tema asunto de nuestro curso, los temas que son susceptibles de conciliación y los que definitivamente no lo son. Y pues aproximarnos a lo que sería entonces la idea y el concepto de la conciliabilidad. Los asuntos, las controversias, los conflictos, los problemas que tienen las personas y que a partir de la autogestión, de la intervención directa de las personas, con la ayuda de un tercero imparcial neutral, que es el conciliador, pueden entonces entrar a dirimir sus controversias, sus conflictos. Digamos que entonces este curso hace parte del componente temático del Diplomado en Conciliación Extrajudicial en Derecho, con énfasis en resolución de conflictos agrarios y componente de mujer y género. El tema tiene que ver entonces con la posibilidad de determinar cuáles son los asuntos conciliables y aquellos temas de naturaleza jurídica, problemas jurídicos frente a los cuales no es posible conciliar. Definimos entonces como un objetivo general para nuestro curso el de identificar esas características, esos elementos conceptuales frente a lo que es un asunto conciliable y un asunto no conciliable. Determinar entonces la conciliabilidad de los problemas que tienen las personas y que pueden ser entonces susceptibles de ser resueltos a partir de su autogestión con la ayuda del conciliador como tercero imparcial neutral en la solución de su controversia, de su problema específico. Objetivos específicos, pues identificar entonces las características de los asuntos sobre los cuales procede la conciliación y precisar los temas contrarios censos sobre los cuales no es posible conciliar. Antes de iniciar, pues importante señalar que este tema de la conciliabilidad representa todo un devenir histórico, todo un desarrollo del legislador en el momento en que se define a los mecanismos alternativos de solución de controversias como un instrumento importante para crear escenarios de reconciliación, de amigable composición, en procura de que las personas autogestionen sus problemas e intervengan y participen, también como un principio transversal de nuestra Constitución, la participación en el abordaje y en la solución de sus problemas. Y que se evite con ello la congestión judicial, que los jueces, digamos, que dediquen la mayor parte de su tiempo a la resolución de problemas complejos, de problemas difíciles en los que hay tensión de derechos y que las personas, por supuesto, participen en la gestión de esos problemas cotidianos que pueden ser solucionados desde el encuentro amigable de las personas a través de instrumentos como la negociación, la transacción, la conciliación, la mediación, los diferentes métodos alternativos de solución de conflictos. Entonces, digamos que los mecanismos alternativos de solución de conflictos tienen en nuestro país un fundamento jurídico que se encuentra justamente en la Constitución Política, el artículo 116, que nos habla sobre la administración de justicia. En su inciso tercero, entonces, el constituyente determinó que los particulares pueden ser investidos de manera transitoria de la función de administrar justicia, competencia y función que reside exclusivamente en los jueces, de tal manera que
hay un principio de habilitación para que ciertos particulares puedan participar en la solución de controversias y puedan ser investidos de manera transitoria en la función de administrar justicia. Concretamente, el artículo 116 nos habla entonces de los jurados en las causas criminales, los conciliadores y los árbitros. Los árbitros entonces habilitados por las partes para que decidan las controversias profiriendo fallos en equidad o en derecho. Entonces aquí encontramos dos elementos importantes de la conciliación. La facultad de administrar justicia que tienen entonces los conciliadores, los árbitros, y el principio de habilitación, que en principio el constituyente define, es exclusivo para el arbitraje. Las partes pueden definir qué centro de arbitraje, qué árbitros van a dirimir su controversia, pero la ley pues va a permitir también que el principio de habilitación se extienda a la conciliación en la medida que el principio de autocomposición pues va a permitir que la libertad de las personas, su libre autodeterminación, pueda decidir en qué centro de conciliación puede proponer la solución de su controversia, y en el centro de conciliación, a partir de la lista de conciliadores de la cual dispone cada uno de los centros de conciliación, pues van a permitir también que las personas puedan decidir qué conciliador pues les brinda las garantías, la confianza para poder poner a su consideración el tema objeto de controversia y lograr con su intermediación la solución a los problemas que se presentan de manera cotidiana dentro de nuestra composición social. Entonces, artículo 116, dos aspectos importantes: facultad, función de administración de justicia transitoria para determinados particulares, en calidad de árbitros o en calidad de conciliadores. Y el otro punto importante, el principio de habilitación, a través del cual, a partir de la autonomía de la voluntad, las personas pueden escoger dentro de su preferencia el centro de conciliación, el centro de arbitraje, frente al cual podrán acudir y presentar su solicitud correspondiente, y estando ya identificado su centro de arbitraje o de conciliación, también poder seleccionar tanto el árbitro o los árbitros en el tribunal de arbitramiento, o en el caso de la conciliación, el conciliador que en su criterio reunirá pues las condiciones de confiabilidad, de seguridad respecto de la atención de sus controversias. Y como toda la normatividad constitucional, pues se va a desarrollar también en el instrumento legal. Digamos que desde el inicio del desarrollo de los medios alternativos de solución de conflictos hemos tenido un desarrollo histórico legal que ha venido desarrollando y perfeccionando los diferentes institutos que hacen parte del trámite conciliatorio, su propia conceptualización. Desde el inicio de la Constitución política, entonces hemos tenido diferentes momentos en los cuales el legislador ha introducido novedosos aportes y que en algún momento estuvieron dispersos, y con la expedición de la Ley 2220 de 2022, el actual estatuto de la conciliación, pues va a determinar toda la axiología, toda la finalidad, los principios, los valores, el trámite, las reglas, todos los elementos de observancia que de pronto pudieran haber estado dispersos en diferentes normas en un solo componente normativo, la Ley 2220 de 2022, que para el caso que nos ocupa concretamente del tema relacionado con los asuntos conciliables y asuntos no conciliables, pues van a estar identificados en los artículos 4, numeral 1, el 7 fundamentalmente, que nos habla de los asuntos conciliables, el artículo 54, que nos va a determinar entonces la necesidad de expedir una constancia cuando el asunto puesto a consideración del conciliador no es conciliable, y el artículo 65, que nos habla entonces también sobre las constancias, entre ellas la constancia de asunto no conciliable que debe proferir el conciliador cuando, al conocer determinado caso, determina que el asunto definitivamente no es susceptible de ser llevado a consideración, a análisis, a discusión de las partes dentro
de un trámite conciliatorio. Como invitación a nuestro curso, pues una frase de reflexión importante: si los ciudadanos practicasen entre sí la amistad, no tendría necesidad la justicia. Digamos que es un llamado importante que se formula desde la filosofía para que los ciudadanos sean actores directos en la solución de sus controversias a partir de la observancia de la norma, de la ley, de la asunción de las normas legales, no como una imposición, sino como acuerdos de voluntad que permiten garantizar la vida en convivencia, y que si se presentan diferencias, pues sea el abordaje directo a partir de términos amistosos con la parte con quien se considera se tiene una diferencia, un disvalor en ese equilibrio que debe existir entre las relaciones entre personas, para intentar en primera instancia el abordaje de la problemática y construir un escenario posible de solución en el que intervengan las dos y lleguen a acuerdos que les sean satisfactorios para proseguir con normalidad su convivencia y garantizar ante todo la armonía social, restablecer las relaciones, porque ese es un objetivo importantísimo que tiene la conciliación y los mecanismos alternativos de solución de conflictos, además de permitir el acercamiento de las partes, la solución en términos amigables, prontos, oportunos, eficaces de su controversia, y evitar de manera consecuente la congestión judicial. El más importante, sin duda alguna, es el de la reconstrucción de tejido social a partir del diálogo, del encuentro amigable, la superación de los diferentes problemas que puedan tener las personas en su práctica cotidiana, en sus usos cotidianos, a partir entonces de la autogestión como un mecanismo también de participación ciudadana en la solución de los propios problemas. Si practicáramos entonces esa disposición también que está en el artículo 95 seguramente, como una única norma de convivencia, evitaríamos muchos de los conflictos, de las controversias que se presentan diariamente. Hacer uso del derecho propio sin abusar de él, respetando el derecho de los demás. Nociones generales respecto de nuestro curso. Les indicaba que vamos a hacer un abordaje de la temática desde una experiencia absolutamente general para ir particularizando e ir definiendo en concreto el porqué de la conciliabilidad, entendido este concepto como la alternativa que tienen las partes inmersas en un conflicto, inmersas en una diferencia, que tienen un problema, que requieren su solución para que sea a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, y en concreto la conciliación, con la ayuda del conciliador, una persona que conoce el derecho, que puede entender desde una manera objetiva, sin apasionamientos, sin conflicto de interés, esa situación que tienen las partes para proponerles alternativas de solución que, dada pues la misma situación particular del conflicto, pues va a impedir en algunos casos, por cuestiones muy relacionadas con el apasionamiento que puede tener una persona en relación con su controversia, para estudiar alternativas que pueden ser, digamos que muy sensatas, muy razonables para solucionar una controversia y evitar todo lo que implica el desgaste en tiempo, el desgaste económico, el desgaste respecto de lo que es la tranquilidad de las personas, de lo que representa una demanda judicial, un encuentro litigioso jurídico que, pues dada la congestión judicial que lamentablemente tiene nuestro sistema de administración de justicia, pues va a demorar un buen tiempo en su solución. Hay asuntos que permiten determinar la experiencia de lo que es el ejercicio de la conciliación, que en el escenario judicial pueden tardarse fácilmente 10, 15 años, porque el tema debe ser llevado a una instancia superior, a casación y demás, que en el lapso en el que se cumple la conciliación, que son 3 meses, pueden ser fácilmente resueltos. De esto, pues con la ayuda del conciliador y por supuesto la disposición que pueden tener las partes para hacer el análisis de su problemática y con ponderación y con sensatez analizar posibilidades que permitan una solución satisfactoria, porque ese también es un elemento que tiene la conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos. No vamos a determinar allí un ganador, un vencedor, sino una relación gana a gana en la que las dos partes se sientan satisfechas
con el arreglo que se ha logrado y que va a conllevar a la solución de fondo de la problemática. Entonces, los mecanismos alternativos de solución de conflictos son instrumentos, son herramientas que ofrece la Administración de Justicia, que se han definido para el caso de nuestra organización jurídica, de nuestro ordenamiento jurídico, desde el mismo conciliador, desde el mismo constituyente, como lo vimos anteriormente cuando definimos que el artículo 116 le da un rango, un carácter constitucional a los mecanismos alternativos de solución de conflictos a partir de la identificación del principio de habilitación y la transitoriedad que tienen los conciliadores y los árbitros en la administración de justicia, al ser revestidos transitoriamente de la función de administración de justicia. Entonces, instrumentos de justicia, de administración de justicia, diferentes al proceso judicial, que no se determinan de manera exclusiva a la dirección, al conocimiento, a la inmediación del juez, sino que permite que otros actores investidos transitoriamente de la función de administración de justicia puedan participar en la solución de los problemas sociales, de los problemas jurídicos que pueden tener las personas particulares investidos transitoriamente de la función de la facultad de administración de justicia, concretamente los árbitros, los conciliadores. La conciliación, entonces, es uno de esos mecanismos alternativos de solución de controversias, que tienen unas características comunes, afines: la autonomía, principio de la libertad, de la posibilidad que tienen las personas de expresar su voluntad, la autonomía de las partes para poder determinar que un determinado asunto pueda ser sometido al análisis de un tercero imparcial, en el caso del conciliador, en un método autocompositivo o un método heterocompositivo, como lo podría ser el arbitraje. Tienen entonces un sistema legal propio. Desde la Constitución, el artículo 116, encontramos entonces que tienen un carácter constitucional los mecanismos alternativos de solución de conflictos, y vamos a encontrar que el legislador pues ha desarrollado instrumentos legales que van a desarrollar cada uno de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Para el caso de la conciliación, la Ley 2220 de 2022, el Estatuto de la Conciliación, que, como lo indicó anteriormente, compendia una serie de institutos, de conceptos que estaban dispersos en diferentes normatividades, y tenemos entonces ya un instrumento autónomo, compendiado en un solo cuerpo legal, que es la Ley 2220 de 2022, y podríamos también hacer referencia a la Ley 1563 de 2012, que es el Estatuto del Arbitraje y de la Amigable Composición como mecanismos heterocompositivos de solución de controversias. Los mecanismos de solución de controversias tienen como propósito el de proporcionar a los asociados instrumentos que les permitan participar en la autogestión de sus controversias. También garantiza un mejor acceso a la administración de justicia por parte de los ciudadanos, en la medida que los conciliadores y los árbitros están investidos transitoriamente de la función de administrar justicia, pues los acuerdos que se logren en la conciliación o los fallos que se logren en el arbitraje pues van a brindar seguridad jurídica en la medida en que va a haber una solución de fondo con características de rei judicata. Esto quiere decir que hacen tránsito a cosa juzgada, solucionan de fondo la controversia y de una manera ágil, económica, oportuna, descongestionando de paso la administración de justicia. Aquí aproximándonos ya al concepto de la conciliabilidad, pues vamos a encontrar también que el legislador determinó que en algunos casos la conciliación es requisito de procedibilidad. Eso quiere decir que debe intentarse de manera obligatoria antes de presentar una demanda. Entonces es una puerta de ingreso a la administración de justicia, porque en el escenario conciliatorio podría solucionarse el asunto controversial sin que medie la intervención
del juez como director de un proceso. La experiencia a veces indica que cuando las partes participan directamente, pues es muy posible que se propicien escenarios de discusión que puedan terminar en un acuerdo, porque un interés es el que tiene la parte como tal inmersa en una controversia y otra la que puede interpretar su apoderado judicial. Al apoderado hay que invitarlo a ser parte de la conciliación, a pesar de que él ya tiene una estrategia litigiosa, una estrategia jurídica. El abogado siempre piensa, obviamente por su formación, en el instrumento jurídico adecuado que permita una mejor respuesta para su cliente, para su poderdante, y lo plantea entonces en términos, pues pensando más en la demanda que en la conciliación. De hecho, en la experiencia de la práctica uno observa que a veces el abogado presenta su demanda más pensando en cumplir con el requisito de procedibilidad y presenta la solicitud de conciliación en el mismo esquema que podría ser el de la demanda, en el que ya se tienen unas estrategias, digamos que jurídicas de controversia que a veces pueden dificultar el diálogo, y de hecho a veces lo encuentra uno en el escenario conciliatorio cuando las partes es que usted me demandó. No, esto no se trata de una demanda, miremos acá como una oportunidad, como un escenario de diálogo en el que podamos, a partir de conocer su situación particular, encontrar posibilidades de solución. Dejemos el escrito, que sí puede ser de pronto tener unos elementos que lesionan la susceptibilidad de las partes, pero ese es el escenario posterior el que queremos evitar. Aquí tratemos de dialogar y esa es la oportunidad para hacer de los abogados una parte importante dentro del trámite conciliatorio, pensando más desde su experiencia, desde su conocimiento jurídico, en fórmulas ingeniosas que permitan que se evite el proceso judicial y que se solucione con prontitud la problemática que plantean las personas. Tenemos entonces esa situación frente a la cual hay una exigencia de ley, requisito de procedibilidad para llegar a la demanda, intentando la conciliación, y tenemos también entonces la posibilidad de conciliar asuntos que en virtud de la ley, en virtud de la naturaleza propia de la controversia, son susceptibles de abordarse en la conciliación y de solucionarse. Entonces, la ley ha determinado, por ejemplo, que los procesos declarativos en su gran mayoría pues van a tener que agotarse el requisito de procedibilidad. Pero existen otros asuntos, pensemos en un ejecutivo, que no es o no requiere que se agote un requisito de procedibilidad de intentar la conciliación, sino que puede ser, por su naturaleza, un asunto conciliable. Otra característica que tienen los mecanismos alternativos de solución de conflictos es una posibilidad de actuar de manera eficaz en la medida que se soluciona de fondo una controversia, en términos económicos, en términos de eficiencia, de una manera oportuna, de una manera ágil, para que las personas entonces puedan encontrar momentos propicios de diálogo que puedan terminar en una convergencia de intereses que permitan construir una solución que va a poner fin, que van a finalizar, que van a poner punto final a una problemática en particular. Y, en consecuencia, pues la descongestión de los despachos judiciales. Los métodos de solución de controversias podría analizarse desde la doctrina y interpretando la ley, que tienen diferentes formas de clasificarse. Vamos a tener entonces métodos autocompositivos, aquellos en virtud de la cual la solución al conflicto la dan las partes. Y los métodos heterocompositivos, cuando en virtud del principio de habilitación son las partes las que defieren a un tercero, también imparcial, neutral, la solución de su controversia. La solución al conflicto entonces la decide un tercero a partir de ese principio de habilitación, que las partes defieren la posibilidad de decidir a un tercero. Dentro de los métodos autocompositivos, pues está la negociación. Dos partes se sientan a dialogar para procurar escenarios convergentes que permitan
solucionar una controversia. Está la transacción, un instrumento jurídico que encontramos en el artículo 2469 del Código Civil como una posibilidad eminentemente contractual para que las partes puedan definir soluciones, puedan identificar obligaciones recíprocas para poder solucionar una determinada controversia. Está la mediación y está la conciliación. Miren que en los dos primeros, la negociación y la transacción, son métodos autocompositivos que no requieren la intervención de un tercero imparcial neutral. Son las partes directamente quienes se sientan a dialogar, a negociar, a transar la solución de diferentes problemas que puedan tener. En tanto que la mediación y la conciliación sí requieren la intervención de un tercero imparcial neutral, el conciliador y el mediador. La diferencia, el mediador facilita el diálogo, estimula a las partes y el conciliador puede proponer fórmulas de solución, interviene directamente en el conocimiento de la controversia, particularmente la conciliación en derecho en virtud del conocimiento del ordenamiento jurídico, de los institutos jurídicos, para proponerles alternativas desde su conocimiento del derecho a las partes. En tanto que los métodos heterocompositivos, como lo mencionábamos, la solución se le confiere a un tercero para que decida y las partes entonces asumen, se comprometen a la decisión que profiera el tercero en el método heterocompositivo, concretamente el arbitraje y la amigable composición, que recordemos, pues los institutos jurídicos correspondientes están reglados, sus procedimientos y demás, en la ley de arbitraje, la ley 1563 de 2012. Vamos ya particularizando entonces respecto a lo que es la conciliación. La conciliación entonces podríamos definirla como un mecanismo alternativo de resolución de conflictos a través del cual las personas que están inmersas en un problema, en una diferencia, en un conflicto, en uso de su autonomía privada, y este concepto es importantísimo para determinar la conciliabilidad. El principio de la autonomía privada, la autonomía de la voluntad. Con la intermediación de un tercero imparcial neutral, el conciliador, pues procurarán que al final se tenga un resultado satisfactorio para las partes que pueda ser recogida en un acuerdo que va a definir compromisos, obligaciones para las partes, pueden ser recíprocas o unilaterales, con el propósito de ponerle fin a la controversia, ponerle fin al conflicto. La conciliación entonces tiene diferentes formas de clasificación. La ley nos señala entonces en principio respecto del procedimiento, del trámite conciliatorio como tal en su momento, una conciliación extrajudicial y una judicial. La extrajudicial es la que se cumple por fuera del proceso, bien antes del proceso, como corresponde, por ejemplo, para los procesos declarativos, debe intentarse antes de demandar. Y esa conciliación extrajudicial también puede ser paralela a un proceso, porque la conciliación puede intentarse en cualquier momento y es una forma de terminación de un proceso judicial. La conciliación entonces extrajudicial puede ser en derecho si se cumple ante un centro de conciliación debidamente habilitado por el Ministerio de Justicia, con un conciliador inscrito en ese centro de conciliación, o puede ser una conciliación en equidad a partir de entonces los conciliadores en equidad. La diferencia, el conciliador en derecho es abogado, el conciliador en equidad es una persona representativa de un determinado grupo social que previa la habilitación correspondiente, su formación correspondiente, pues puede cumplir la función de conciliador. Y la conciliación judicial, que es la que se cumple entonces ya en el inicio de un proceso, y es la oportunidad en la cual el juez, antes de iniciar el trámite probatorio, el trámite judicial como tal, invita a las partes a que a partir del ejercicio del diálogo amigable
pueda solucionarse la controversia. El juez puede proponer alternativas de solución sin que esté prejuzgando, sin que se considere esa invitación del juez a conciliar y a proponer alternativas como un conocimiento previo de lo que podría ser una eventual solución judicial. No es prejuzgar, es una oportunidad de diálogo de acuerdo con las facultades que tiene el juez para proponer fórmulas que puedan en ese instante pues permitir un acuerdo entre las partes que evite todo lo que podría ser la inversión de tiempo en el trámite de un proceso judicial. La conciliación también entonces, en virtud de la Ley 2220 de 2022 respecto de la forma y de los instrumentos y de la presencia de las personas, puede tener otra clasificación, porque miren que antes de la Ley 2220 y con ocasión de la pandemia, pues la participación de las partes, la intervención en diferentes escenarios, pues cambió sustancialmente. Y el uso de la tecnología, de los instrumentos tecnológicos permitió el acercamiento de las partes, el aprovechamiento del tiempo, el aprovechamiento de los recursos. Y entonces, desde un escenario, puede ser el de una oficina, pues una persona puede atender determinados asuntos con una mejor eficiencia en el uso de su tiempo. Pues esto también permeó a todos los procesos judiciales y por supuesto al desarrollo de la conciliación, que antes era presencial y era obligatoria en virtud de la Ley 640 la presencia física de las personas. Y a partir entonces de la pandemia y de la introducción de los instrumentos tecnológicos, pues vamos a tener también infinitas posibilidades de desarrollar la audiencia de conciliación. Y en principio la audiencia puede ser presencial, con presencia física de las personas y la intervención directa, el diálogo directo con el conciliador en el escenario conciliatorio, pero también entonces puede ser virtual, a través de una presencia de las personas, a través de los instrumentos tecnológicos, de las aplicaciones, muchísimas de las cuales se disponen y que los centros de conciliación deben garantizar el acceso de las personas de acuerdo con su posibilidad para participar y promover la asistencia en el trámite conciliatorio. Entonces puede ser también una audiencia virtual con presencia de las personas a través de aplicaciones o de instrumentos tecnológicos y también puede ser mixta, porque la ley permite, la 2220, permite que una vez se presente la solicitud de conciliación, la parte podrá determinar si asiste de manera física o asiste de manera presencial. Entonces, respecto de la forma en cómo se va a desarrollar la audiencia, pues vamos a tener que podemos tener una conciliación presencial o una conciliación virtual o una conciliación mixta, con asistencia de las partes, unos de manera presencial, otros a través de aplicaciones y de instrumentos tecnológicos, pero lo fundamental entonces que el centro de conciliación garantice esas condiciones para que las partes puedan acceder con facilidad a esos instrumentos y pueda garantizarse el desarrollo del trámite conciliatorio. Miren que en el ejercicio de la conciliación, métodos, pues los instrumentos tecnológicos son muchísimos y hoy día las aplicaciones, todas las personas casi que pueden tener un acceso a un teléfono con posibilidad de tener diferentes aplicaciones y las personas pueden participar a través de llamada telefónica, a través de videoconferencia, a través de conferencia, por ejemplo, con aplicaciones como la de WhatsApp, que permite que las personas interactúen independientemente del lugar en donde se encuentren. Y esto ha facilitado en la experiencia que las personas puedan de mejor manera participar, asistir a las audiencias de conciliación a las cuales son convocadas por las partes. Entonces, clases de conciliación, la conciliación extrajudicial, que puede ser en derecho, en equidad, la conciliación puede ser también extrajudicial o judicial, y respecto de la forma, pues puede ser entonces una audiencia presencial, puede ser una audiencia virtual o puede ser una audiencia mixta. Características fundamentales de la conciliación, pues vamos a tener que identificar que hay una relación directa con las características de los mecanismos alternativos de solución de conflictos que ya vimos anteriormente, pero en concreto, pues vamos a tener unas particularidades que son de la esencia propia
de la conciliación. Entonces, en primer lugar, podríamos decir que es uno de los medios alternativos de solución de conflictos de carácter autocompositivo, en los cuales las partes solucionan sus controversias, pero apoyados, ayudados por un tercero imparcial, neutral, que es en este caso el conciliador. Regulados por un sistema jurídico legal, fundamento constitucional, en el artículo 116 de la Constitución Política, inciso tercero, y hay una sentencia bien interesante que es la sentencia C-893 de 2001 de la Corte Constitucional, en el que se hace un análisis histórico del desarrollo de la Constitución en Colombia, se hace también alguna perspectiva de lo que es el derecho comparado, cómo podría funcionar en otros escenarios y en otros países, y un recuento histórico desde cuándo surgen los mecanismos alternativos de solución de controversias. Y para el caso particular, entonces, esta sentencia identifica las características de la conciliación. Y las señala fundamentalmente en los siguientes pilares. Es un mecanismo de acceso a la administración de justicia. Entonces, la conciliación se constituye en un instrumento importantísimo que facilita el diálogo de las personas, que facilita la interacción de las partes inmersas en un problema y la posibilidad de que las personas autogestionen su conflicto como un mecanismo entonces que ofrece el sistema jurídico colombiano para que las partes puedan participar en la solución de sus controversias, ya que ellas pueden gestionar de manera directa sus problemáticas, sus diferencias, y obtener así, a partir del diálogo amigable, una solución pronta, eficaz, lo cual pues es eficaz, si se quiere, en el ordenamiento jurídico colombiano, en la medida que hay una solución de fondo oportuna, pronta, frente a las problemáticas sociales, que de contera pues va a permitir que se descongestione la administración de justicias. La conciliación entonces también es un mecanismo alternativo de solución de conflictos. Se puede utilizar este instituto, esta herramienta, este instrumento antes de presentarse una demanda, en el caso, por ejemplo, del requisito de procedibilidad para los asuntos los procesos declarativos, pero también una oportunidad para aquellos asuntos que son conciliables, respecto de la cual pues es una oportunidad que tienen las partes de analizar la controversia, de proponer alternativas de solución y solucionar en esa fase amigable de encuentro pues una conflictividad, y procurar y evitar que la misma deba ser llevada al conocimiento de los jueces en una demanda. Entonces, la alternatividad, pues la vimos, está identificada en el artículo 116 de la Constitución Política, cuando los jueces, o mejor, cuando el constituyente le propone, le faculta a determinadas personas la función, la facultad de administrar justicia en la condición de árbitros y de conciliadores. La Corte Constitucional sobre el particular ha dicho que la conciliación es un mecanismo de solución de conflictos que puede realizarse por fuera de un proceso judicial, bien antes de presentarse la demanda o de manera paralela al trámite que se vaya llevando en un proceso judicial, porque, pues recordemos, la conciliación, el acuerdo conciliatorio puede poner fin a una demanda en cualquier momento antes de proferirse la sentencia, por supuesto. Es una forma de resolver los conflictos con la intervención de un tercero a través del principio de habilitación. Entonces las partes pueden definir que un conciliador inscrito en un centro de conciliación pueda tener el conocimiento de su controversia, para que a partir de la proposición del diálogo, de la invitación de las partes a dialogar, de la motivación que pueda
generar al interior del diálogo con las partes para analizar escenarios plausibles y posibles de solución, pues pueda seducir a las partes, pueda convencerlas, puedan motivarlas a que resuelvan sus diferencias a partir de fórmulas que les resulten atractivas, satisfactorias, con las cuales se sientan absolutamente convencidos, satisfechos respecto de la solución a esa conflictividad que pudieran tener las partes. Entonces, la intervención del conciliador es importantísima en la medida que su función va a estar encaminada hacia la motivación, hacia propiciar el diálogo amigable, desde la introducción misma de la audiencia, que es la oportunidad de conocer el conflicto como tal, de descubrir, de escudriñar los intereses que pueden tener las partes que en algún momento pueden dificultar el abordaje de alternativas de solución y motivarlas hacia la posibilidad de converger en un escenario en virtud del cual, a partir de ejercicios de comprensión mutua, de verificar escenarios en los cuales se puedan hacer concesiones recíprocas, pues se pueda construir una solución que les resulte favorable y que, además de permitirles una solución directa a su controversia en un término absolutamente breve, pues eviten la dilación en el tiempo de lo que podría ser un escenario judicial complejo, tortuoso, costoso, desgastante. Otra característica de la conciliación, pues es un mecanismo de administración transitoria de justicia, de acuerdo con la conceptualización de la cual hemos insistido del artículo 116, la potestad que le confirió el constituyente a determinados particulares para que en su condición de árbitros o de conciliadores administren transitoriamente justicia en el arbitraje, bien a partir de una decisión luego del trámite arbitral o para el caso del conciliador, cuando con su firma suscribe, hace legalidad, validez del acuerdo al que han llegado las partes, porque la conciliación tiene un elemento importantísimo como medio autocompositivo. Son las partes las que a partir del ejercicio de su libre autonomía negocial, de su autonomía de voluntad, pues deciden, se comprometen con una solución concertada. Son las partes las que definitivamente construyen el acuerdo, por supuesto, con el apoyo del conciliador, que durante el trámite puede proponerles alternativas de solución que no son vinculantes. Definitivamente son las partes las que deciden. Las propuestas del conciliador no tienen una fuerza vinculante, no son obligatorias para las partes. Son las partes las que definitivamente deciden si las aceptan o no a partir de su ejercicio de libre autonomía negocial, de autonomía de la voluntad. Es un acto jurisdiccional, en consecuencia con la característica anterior, en la medida que los conciliadores y los árbitros administran transitoriamente justicia. Con el acuerdo conciliatorio y con el laudo arbitral, pues se están profiriendo actos jurisdiccionales, porque la conciliación, el acuerdo conciliatorio, tiene los efectos de re iudicata, pone fin a la controversia de fondo, hace tránsito a cosa juzgada aún en segunda instancia y es un instrumento de construcción de seguridad jurídica a partir de un ejercicio de diálogo constructivo, a partir de un ejercicio participativo de identificación de alternativas ingeniosas, novedosas, sensatas, ajustadas al ordenamiento jurídico, pueden entonces las partes solucionar las controversias. El acuerdo conciliatorio entonces hace tránsito a cosa juzgada, pone fin a la controversia. Es un mecanismo excepcional, aquí entonces por mandato legal, y este punto es importante porque nos va a ir aproximando a lo que es el concepto de la conciliabilidad. Los asuntos que son susceptibles de ser llevados a la conciliación. Por mandato y por disposición legal, a la conciliación se pueden llevar aquellos
asuntos que sean susceptibles de desistimiento, que sean transigibles, que sean conciliables. Digamos que la ley, una situación particular que plantea respecto de lo que es un asunto conciliable, pues nos lleva al mismo concepto que tratamos de definir. ¿Qué es un asunto conciliable? La ley dice, pues la conciliación procederá como un mecanismo excepcional respecto de aquellos asuntos en que su naturaleza sean susceptibles de ser conciliables. Y entonces la conciliabilidad pues va a tener una relación directa frente a determinadas situaciones que están en la norma. En primer lugar, que sean asuntos que solo la ley los permita. Causa lícita, objeto lícito, las buenas costumbres, pero también entonces aquellos frente a los cuales las personas tengan capacidad de disposición. Y entonces aquí importantísimo, la autonomía de la voluntad. Entonces la conciliabilidad tiene que ver entonces con el cumplimiento de esos preceptos legales en la medida en que el mismo legislador ha determinado que la conciliación es un mecanismo excepcional, en la medida que, dependiendo de la naturaleza jurídica, del interés jurídico afectado, de la propia temática en la cual se inscribe la diferencia, el problema que tienen las partes, pues son susceptibles de ser llevados al trámite conciliatorio o definitivamente pues son de restricción y son de reserva exclusiva de conocimiento exclusivo de los jueces. Entonces, esa excepcionalidad de la conciliación como un mecanismo alternativo de solución de conflictos, pues tiene que ver justamente entonces con la naturaleza propia de los temas, de los asuntos que por disposición legal o por habilitación propia de la ley, pues son susceptibles de llevarse al conocimiento directo de la conciliación, evitando, previniendo el trámite judicial. Es un mecanismo excepcional, pues la excepcionalidad también tiene que ver con la naturaleza propia de lo que es el trámite conciliatorio, aquellos asuntos que pueden ser conocidos al interior del trámite conciliatorio para ser discutido, analizado por las partes con la ayuda del tercero imparcial neutral. Y la conciliación, entonces, es un sistema voluntario, autonomía de la voluntad, privado, restringido para las partes inmersas en la controversia y bilateral frente a lo que es la resolución de conflictos. Y esta característica final es importantísima porque nos va a determinar algunos elementos y conceptos clave respecto de lo que es la conciliabilidad. La excepcionalidad, entonces, que estén permitidos por la ley, que no estén restringidos, voluntarios, que correspondan a la autonomía de la voluntad, privativo para las partes, convocante, convocado, e inmersos en una problemática para que a partir del diálogo puedan encontrar solución a su controversia, y la bilateralidad en la resolución de conflictos. Y si nos salimos del escenario conciliatorio y nos vamos de pronto a los institutos jurídicos, la voluntariedad, la autonomía de la voluntad, lo privativo del asunto a tratar y la bilateralidad, pues son, digamos que aspectos que tienen una relación inherente cercana a lo que es el contrato, como una obligación de las partes respecto a situaciones recíprocas en virtud de la concreción de objetivos comunes. Pues casi que podríamos decir que la conciliación tiene unos elementos eminentemente transaccionales, contractuales. Hay una definición de las partes respecto de obligaciones recíprocas, obligaciones de dar, de hacer o de no hacer. Entonces, hay unos elementos afines que tienen que ver entonces con la autonomía de la voluntad, lo privativo del asunto, el carácter privado que tiene la conciliación en la medida que involucra a dos actores que están en contienda, que están en diferencia, que tienen un disvalor respecto de su armonía social, y la bilateralidad.
las dos partes que dialogan para la solución o para la propuesta de una alternativa que permita una identidad de las partes en la solución, en la convergencia de intereses para construir un acuerdo conciliatorio al cual, una vez revisada la legalidad de lo que se ha pactado, es decir, que se cumpla con los aspectos relacionados con la causa lícita, el objeto lícito, el cumplimiento de la normatividad, pues el conciliador pueda darle validez y legalidad a ese trámite conciliatorio. Entonces, la conciliación es un mecanismo, es un instrumento que permite la expresión de la autonomía, de la voluntad de las partes, en la posibilidad de plantear escenarios negociales, de entrar en una fase de negociación para poder llegar a puntos comunes que podrán ser recogidos al final en una construcción de acuerdo que va a poner fin a la controversia, que va a resolver de fondo el conflicto. Aquí entonces, importantísimo, los protagonistas en la conciliación son las partes. El conciliador tendrá un papel importante en la medida que propicie escenarios de diálogo, que promueva escenarios, que invite a las partes, que las seduzca, si se quiere, hacia el abordaje negociado de la conflictividad para poder converger en un acuerdo. Pero definitivamente son las partes los protagonistas del trámite conciliatorio, en la medida que las partes son las que deciden la solución de la controversia. Son las partes las que se comprometen como expresión de su autonomía, de su libertad negocial, hacia una forma que permita, a partir del entendimiento, la solución de una conflictividad, de un problema en particular que se pueda tener entre personas. Recordemos que el conciliador puede y debe proponer alternativas de solución en la medida que el trámite y la problemática propia así lo permita, pero ante todo debe propiciar, invitar a las partes al diálogo. Al proponer alternativas de solución, pues se está motivando a las partes, pero definitivamente son las partes las que van a determinar la solución de una eventual controversia. Y aquí entonces, en este último punto, vamos a tener, digamos que características de lo que van a ser los asuntos conciliables, la conciliabilidad de los temas, de los asuntos que pueden ser llevados a un escenario conciliatorio. Y en este instante, pues es importante recordar las finalidades que tiene el ejercicio de la conciliación, en la medida en que, en primer lugar, facilita y brinda oportunidades de garantía de acceso a la administración de justicia, como un mecanismo económico, pronto, efectivo, eficaz, de permitir la autogestión, la participación directa de las personas en sus problemas cotidianos para construir posibilidades de armonía social a partir del diálogo y la solución de las controversias. Es un instrumento que constituye una actividad preventiva hacia el agravamiento de los conflictos, porque a partir de la interacción de las partes, del entendimiento de la realidad del otro, del diálogo, pues se puedan construir escenarios de solución directa sin intervenir o sin participar o sin llevar el tema al litigio, al proceso judicial como tal. La conciliación también entonces promueve a los ciudadanos hacia la facultad de autogestión de su propia conflictividad, de ser actores directos de la solución de sus problemas cercanos. Estimula entonces el diálogo social, la reconstrucción de tejido social, la sana convivencia, a partir entonces de una conceptualización eminentemente pacifista para que las personas de manera ágil y eficaz puedan participar en la solución de sus problemas. Permite también como acceso a la administración de justicia no solo la solución de los problemas
que puedan tener las personas, sino que en algunos casos en que ha señalado la ley, concretamente para los asuntos respecto de los cuales se opera el requisito de procedibilidad, es decir, la obligación de que las partes se sienten a dialogar e intenten la conciliación antes de demandar, pues también una puerta de acceso a la administración de justicia con una oportunidad previa de que las partes, a partir del diálogo, intenten la solución de sus propios problemas. Permite entonces el cumplimiento de lo que es esa premisa legal en virtud de la cual algunos asuntos, particularmente los procesos declarativos, cumplan el requisito de procedibilidad, es decir, que se intente el acercamiento de las partes en la solución de las controversias. Y como una consecuencia importante, pues va a contribuir a la descongestión de los despachos judiciales para que los jueces administren justicia en forma eficiente, en forma eficaz, dedicando el tiempo a esos temas que en el derecho se conocen como los casos difíciles, en los que hay una tensión de derechos fundamentales que se requiere la intervención del juez para determinar la solución que corresponda. Pero aquellos casos en los cuales se presentan controversias entre las personas que son susceptibles de ser dialogadas, de ser consensuadas, de ser llevadas al escenario de la conciliación, pues puedan, a partir de un ejercicio de conocimiento de la realidad del otro, de introspección respecto de la propia controversia, pues poder analizar alternativas de solución que pongan fin a la controversia. Estos elementos que son, digamos, importantes como nociones generales, pues nos van a permitir, nos van a ir permitiendo acercarnos, como ya lo hemos visto, a definir elementos que van a determinar la conciliabilidad respecto de los asuntos, de los temas controversiales que pueden ser llevados al escenario conciliatorio. Y entonces la excepcionalidad, aquel elemento que nos va a decir que es la ley la que va a identificar qué asuntos pueden ser conciliables, y también las que tienen que ver con la posibilidad de que las partes, a partir de la autonomía de la voluntad, de la libertad negocial sobre determinados asuntos frente a los cuales tienen poder de disposición, pues son susceptibles de ser llevados a la conciliación. Entonces, la conciliabilidad como asuntos conciliables, y pues de contra vamos a ir definiendo cuáles serían los que no son conciliables, pues van a tener unos elementos afines. La excepcionalidad respecto de los asuntos frente a los cuales el legislador se ha pronunciado y ha manifestado de manera expresa que son susceptibles de ser resueltos en el escenario conciliatorio. La autonomía de la voluntad, la expresión autónoma, libre de las personas, a partir de la capacidad de disposición, pueden entonces entrar a partir del diálogo a solucionar de manera directa sus controversias. La privacidad respecto de la posibilidad que tengan las partes de dialogar de manera directa sobre asuntos que les comprometen de manera directa y sobre los cuales puede construirse una solución negociada. Y por supuesto la bilateralidad. Dos partes que están en contradicción, que están en un disvalor respecto de lo que es su armonía de convivencia, que mantienen una convivencia y que por alguna dificultad se ve truncada, se ve dificultada, y que requiere entonces una solución que puede darse, y ojalá sea así, en el escenario del diálogo amigable, de la conciliación, del entendimiento del otro y de la construcción participativa de soluciones que permitan poner de fondo esa conflictividad. Y como lo vemos acá, la autonomía de la voluntad, la bilateralidad, la excepcionalidad, pues son elementos muy comunes a lo que es el ejercicio contractual. La transacción de hecho es un contrato, y aquí casi que podríamos decir que compartimos elementos del contrato en cuanto a la autonomía de la voluntad, la excepcionalidad y la bilateralidad para definir obligaciones recíprocas respecto de una solución a un problema en particular que va a ser llevado al acuerdo conciliatorio
que pone fin a la controversia, que hace tránsito a cosa juzgada y que presta mérito ejecutivo. Hasta acá podemos entonces determinar algunos elementos con los cuales podríamos terminar esta primera etapa de trabajo dentro de este curso de lo que son los asuntos conciliables y no conciliables, como una invitación a reflexionar sobre esos elementos que van a ser afines a la conciliación y muy de manera precisa nos van a determinar qué asuntos son susceptibles de ser conciliados y cuáles no. Y en las próximas sesiones pues iremos particularizando estos conceptos, haciendo también un recuento a lo que es el régimen de las obligaciones, porque es el nutrimento importante frente al cual la autonomía de la voluntad se va a expresar respecto a definir obligaciones claras, expresas, exigibles, que sean susceptibles de ser condensadas en un acuerdo conciliatorio para poner fin a una controversia. Muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión.